Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta noche por esta preciosa oportunidad que nos da y también por la bendición de poder llevar su palabra. Y también bendecimos a aquellos que nos están escuchando a través de las redes, que esta noche el Señor les llene de bendición y sus vidas sean edificadas. La lectura de hoy se encuentra en el capítulo 1, el versículo 18 de la carta a los Romanos hasta el 32. Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este tema, la culpabilidad del hombre, yo lo estuve compartiendo en una pequeña reflexión en los ayunos con el hermano Mirito, pero esa palabra estaba en mí, estaba en mi corazón, y creí necesario traer ese tema, y sobre todo conveniente, porque nosotros tenemos que recordar, refrescarnos la memoria y traer a nosotros
lo que Dios hizo por nosotros, dónde estábamos, lo que merecíamos por haber pecado, por haber llevado sobre nosotros, pues tener ese pecado que nos separaba de Dios. Y creí necesario compartir para que nuestra memoria se refresque en relación con esto, ¿verdad? Este es un tema muy amplio, pero yo voy a estar trayendo algo más o menos básico, porque es un tema profundo, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se narra la entrada del pecado al mundo y cómo el hombre se ha ido degradando a causa del pecado. O sea que desde Génesis, que entró el mundo, el pecado a la humanidad, hasta que se desarrolló toda la humanidad, y aún en Apocalipsis nosotros venimos arrastrando con toda esa situación del pecado. Todos necesitamos del Evangelio. El Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que el Padre en su trato con el hombre proveyó a través de Jesucristo, confrontando al hombre con su pecado, pero a la vez ofreciéndole la oportunidad de ser restaurado para que alcance a través del sacrificio de Jesucristo la gracia y el perdón. Por la fe en Él, dice la palabra, pues ciertamente merecíamos la ira de Dios, y esa era la paga por nuestro pecado. Dice esa palabra, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y qué significa la palabra ira? La palabra ira es una palabra, como decimos nosotros comúnmente, una palabra fuerte, una palabra que tiene un significado bastante serio. Y la ira es el juicio y la retribución por la rebelión y la maldad del hombre a lo establecido por Dios, pues su santidad provoca el rechazo total al pecado y su justicia exige que ese pecado sea castigado. Desde el principio, en el libro de Génesis, desde el principio se relata el momento en que el hombre desobedece a Dios y cae en ese pecado. Génesis 3:8 relata el momento específico, es un momento crucial, es un momento clave en que Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios y que cuando Jehová se pasaba por el huerto, porque tuvieron miedo y vergüenza, porque habían desobedecido al único mandato que Dios les había dado. Ese mandato decía: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero en cuanto desobedecen, sus ojos son abiertos y se ven desnudos ya de la gracia y de la protección que Dios tenía con ellos en el principio. La Biblia dice que esto fue un acto de desobediencia y nos lo enseñó el hermano Monse en la escuela, en las clases bíblicas, cuando explica que este acto de desobediencia es un acto catastrófico. ¿Y qué es un acto catastrófico? Es un acto catástrofe. Catástrofe significa que es algo grave, que es algo terrible que ha sucedido. Y así, allí en el Edén, sucedió esa situación catastrófica que marcó a la humanidad y afectó al mundo en su totalidad. Y desde entonces se produce una gran pérdida de la moral. El hombre pierde su inocencia, se desviste de su pureza y pierde su buena relación con Dios, que ya comenzaron entonces las consecuencias de ese pecado. Aquella inocencia que tenían en el Edén, la pierden. Aquella pureza que había en ellos, la pierden y tienen que cubrir su cuerpo con hojas. Y aquella buena relación que tenían con Dios se pierde porque tuvieron entonces
que salir de allí. Dios, que es omnisciente, sabía de antemano lo que Adán había hecho, pero prefiere preguntarle: Adán, ¿dónde estás? O sea, lo confronta, lo responsabiliza con su pecado, pero Adán no contesta de manera directa a las preguntas de Dios. ¿Dónde estás? O sea, ¿te has dado cuenta, en mis propias palabras, te has dado cuenta a qué nivel pusiste y en qué riesgo pusiste lo que yo te puse en tus manos? Y lo confronta. Pero él se esconde y su mujer en los árboles del huerto, no se arrepiente, trató de excusarse culpando a su mujer y aún tratando de culpar a Dios por los hechos propios de él. Y le dice la mujer: que tú me diste, ella me hizo comer. Hoy día pasa igual. Vemos que mucha gente culpan a Dios por las cosas que pasan, por terremotos, por tormentas, por muertes, por accidentes, por niños que mueren, por enfermedades, y tratan de culpar a Dios cuando fue el hombre mismo el que trajo toda esa maldición y el que ha provocado que el mundo se contaminara de esa manera. Pues Dios tiene que ejecutar un juicio comenzando por la serpiente, y la maldijo: polvo comerás, sobre tu pecho andarás. Y entonces esta serpiente engañó a Eva con astucia, y Eva, siendo engañada, hace que Adán también cayera en ese engaño. Así que nos arrastró con todo eso a toda la humanidad en esa maldición. Entonces Adán tiene que alejarse del paraíso con su mujer, comenzar una vida lejos de la comunión y protección de Dios, labrando una tierra ya maldita, porque Dios maldijo la tierra y con duro trabajo la labraría y le produciría cardos y espinos, y con el sudor de su frente iba a obtener suplirse las necesidades que tenía. Y la mujer, sujeta a su marido, tendría sus dolores en su preñez, y en su parto dolores multiplicados. Así que entonces Eva tiene 2 de sus hijos, Caín y Abel, y se empiezan a ver las consecuencias del pecado, que ya el corazón de Caín se había contaminado y en su corazón se había engendrado pecado, porque con envidia por su hermano Abel lo asesina, y se produce entonces esa primera muerte, ese asesinato en el principio. Nos dice la palabra en Génesis que Jehová vio que la maldad del hombre en la tierra era mucha, y que los designios del corazón del hombre y su inclinación eran siempre de continuo al mal. Y dice la palabra, y esto es triste, que Dios se arrepintió y le dolió en su corazón haber creado al hombre, y entonces envía el juicio del diluvio. Pero de entre esa generación había un hombre llamado Noé, y Dios preserva la vida de ese hombre justo que se había guardado para Dios en medio de aquella generación mala y perversa. Y Dios lo preserva a él y a su familia, porque hizo pacto con él y para que sea de continuidad a la humanidad. El anhelo de Dios siempre ha sido de salvar al hombre en su grande bondad, pero en todas las dispensaciones en las que Dios ha tratado con el hombre siempre ha fallado. Aprendido en los estudios bíblicos del hermano Monse. Muy bueno. La dispensación es periodo de tiempo
en que el hombre ha sido puesto a prueba con relación a cierta revelación respecto a la voluntad de Dios. Así que, aunque el hombre fue puesto a prueba por Dios a través de varias dispensaciones, el hombre sigue pecando. No ha podido cumplir con eso que Dios le ha puesto a prueba para saber hasta qué punto puede llegar. Pero no rechaza el mal. Pretende muchas veces ser más grande que Dios y se atreve a desafiar la autoridad y el poder del Creador. No es capaz de humillarse, de reconocer sus faltas y su necesidad de Dios. Su desafío es tal que quiere igualar a Dios y en su altivez lo quiere imitar. Uno de los ejemplos que vemos de esto es en Génesis 11:14, cuando aquellos hombres deciden edificar una gran ciudad y una torre muy alta, cuya cúspide llegara al cielo, en una absoluta y total rebelión contra Dios. Y tuvo Dios que intervenir y confundir su lengua, porque en aquel tiempo pues hablaban una misma lengua, y tuvo que dispersarlos, no porque Dios no pudiera detenerlo y temiera que el hombre fuera mucho más poderoso que él, sino porque Dios tenía que detener ese afán del hombre de conseguir gloria y poder y seguir en su maldad y en una rebeldía sin control. Podemos ver en los avances de la ciencia en el tiempo actual y en tiempos antiguos también, pero ahora, el crecimiento de la tecnología, el afán desmedido del hombre por conquistar el espacio y en todos los conocimientos que el hombre ha adquirido, muestra ese deseo de buscar gloria y reconocimiento para sí mismo. No podemos negar que muchos de esos adelantos, que muchos de esos descubrimientos han servido para el bien de la humanidad, han servido para la ayuda en la salud, en la ciencia, en la economía y en el desarrollo de grandes proyectos. Porque Dios mismo le concedió al hombre esa capacidad para que se pudiera preparar y tuviera al alcance de aquellas cosas que necesitaba y lo capacitó. Pero cuando el hombre invierte ese propósito, entonces, y busca su gloria y su reconocimiento, eso se convierte en pecado porque trata de opacar la imagen y la grandeza de Dios. Siempre al hombre le ha gustado ser reconocido y muchos de ellos, y lo vemos hoy día, les gusta que se le venere a los artistas, que les rindan gloria, que los aplaudan, que le den grandes reconocimientos. Pero se le olvida el hombre que es como la flor del campo, que en la mañana crece, en la mañana florece y durante la tarde se marchita y muere. Pero eso es vanidad. Esa gloria humana es vanidad, como lo dijo en el libro de Proverbios el proverbista, cuando dice vanidad de vanidades. Todo lo que el hombre busca y hace es vanidad, porque un día todo eso se va a quedar, y cuando el hombre vaya a su morada final, ¿qué va a hacer con todo eso que logró si no se lo puede llevar? Pero Dios no puede ser superado ni igualado por ningún hombre. Dios siempre seguirá siendo Dios. Entonces, mirando nosotros todas estas cosas, podemos entender que sí merecíamos la ira de Dios. En la carta que Pablo escribe a los romanos, buscando yo consultando desde donde Pablo escribió esa carta, dice que Pablo escribió esta carta desde Corinto, una ciudad llena de inmoralidad y de idolatría, enfrentando los problemas y situaciones de aquel tiempo donde el hombre no tenía ningún temor ni ningún respeto a Dios. Y viendo Pablo la depravación del hombre que le provoca la ira de Dios, su mayor preocupación
es que él sabe que el evangelio es el único medio que el hombre tiene para ser salvo a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso en el versículo 17 de Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo sabía que el único medio que el hombre tiene para ser salvo es a través del sacrificio de Jesucristo, y su anhelo era que aquella gente pudiera entender que solo a través del evangelio podían ser salvos, entendiendo que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesús. En el capítulo 1 del versículo 18, el apóstol expresa que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira hasta qué punto que la injusticia del hombre detiene la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce, ya Dios lo manifestó y no tienen excusa. Dios como creador se lo ha manifestado a través de la creación. El salmista en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios se revela a través de la creación. Todos los días cuando nos levantamos, vemos el esplendor del sol, la belleza de la naturaleza, la belleza de los árboles, de las plantas, de los animales. Su obra creadora manifiesta todos los atributos y el carácter de Dios, porque están presentes en esa creación que Él hizo. O sea que el hombre no tiene manera alguna de negar la realidad de un Dios vivo. El día, la noche, el firmamento, todo lo creado son evidencias de su obra perfecta. Entonces, ¿por qué dice el necio, como lo llama la palabra, en su corazón no hay Dios? Si las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de la creación, pero el hombre se ha corrompido y le gusta hacer maldad. Los que hemos creído nosotros, los que hemos tenido ese privilegio, los que Dios nos ha dado esa bendición tan grande de conocer el evangelio, sabemos que su obra es innegable, porque nosotros somos testigos de su poder, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Porque si hay alguien fiel de verdad, es el Señor, es Dios. Y si estamos todavía en pie, es porque esa gracia nos basta, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y su mano nos sostiene para continuar y para poder acercarnos a Él con confianza, porque creemos que sus promesas se cumplen en nosotros por la fe, pues el justo por la fe vivirá. Cuando estamos en pruebas, en crisis familiares, condiciones graves de salud, solo tenemos la fortaleza y el consuelo que el Señor nos da en medio de la aflicción. Así lo expresó el salmista cuando dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra, no nos podrá socorrer, no nos podrá ayudar en la aflicción, no nos dará la salida en medio de nuestras situaciones difíciles, porque sí que vivimos situaciones difíciles en estos tiempos. Así que el Señor es bueno y misericordioso. Voy a hacer una pausa un momentito para dar un testimonio de hace ya un tiempo. Fue en el 2006, yo no sé cuántos aquí se acuerdan del hermano Zico. El hermano Zico, un varón esforzado, valiente, humilde, temeroso de Dios, un padre bueno. Me atrevo a compararlo con el varón bienaventurado del Salmo 1, porque no anduvo en consejo de malos, no se sentó en silla de escarnecedores. Lo conocí como un padre amoroso. Y en el 2006
mi papá tuvo una crisis grave de salud y tuvo que ser hospitalizado. Y cuando se llevó allí al hospital, los médicos dijeron que tenían que ponerle la manguita en el estómago porque no podía pasar alimentos por boca. Y estuvo varias semanas allí. Y eso nos causó grande tristeza porque mi papá era siempre bien contento, siempre riéndose, siempre hablando. Y teníamos a nuestro viejito allí en aquella cama de hospital y la familia y uno se turba, hay momentos en que uno se turba. Pero Dios es siempre bueno y siempre fiel. Y yo estaba pasando por un momento en mi vida espiritual de los más difíciles, porque muchas veces es por situaciones que vienen que uno no las espera, pero otras veces es por nuestro descuido, porque no sabemos cómo manejar las cosas cuando se nos presentan, pero Dios es fiel. Y en aquella situación que me encontraba, me acerqué a mis hermanos, a mi hermano Chu, a mi hermana Mary, a mi hermana Elsa y a los demás hermanos para saber qué íbamos a hacer. Y un día, escuchando a un pastor en la radio, estaba contando un testimonio porque ese hombre tenía a su esposa pasando por un momento crítico con un embarazo de alto riesgo y también un bebé ya 7 meses de embarazo, un bebé que venía con un montón de condiciones críticas. Y él decidió convocar a toda su iglesia, a ayuno y oración, y a todas las iglesias del área. Y comenzaron a clamar. Y Dios en su grande misericordia contestó el clamor de aquellos que se unieron y clamaron. Y aquella mujer tuvo su bebé bien, no tuvo ningún problema en el parto y su bebé salió completamente bien. Cuando yo escuchaba ese testimonio, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Pues hablé con mis hermanos y le dije, vamos a clamar sin fuerzas, sin ánimo, pero nos unimos. Y decidimos reunirnos una vez al mes en casa de mi papá. Y en ese clamor, junto con mis hermanos, le pedíamos al Señor, Señor, danos una oportunidad más de tener a nuestro viejito con nosotros. Permítelo el tiempo que tú quieras, pero danos un tiempito más. Y el Señor, bueno, santo y misericordioso, nos bendijo y nos dio esa bendición. Y desde 2006, diciembre de 2006 a diciembre de 2007, mi papá estuvo completamente bien, disfrutamos de él y ya para fines de diciembre de 2007 empezó nuevamente a enfermar porque el propósito de Dios era ya llevárselo, ya era su tiempo. Y en marzo del 2008 mi papá falleció. Pero ya entendiendo nosotros que el plan y el propósito de Dios estaba cumplido. Así que hay que ser más que agradecidos y saber valorar los beneficios que el Señor alcanzó para nosotros allí en la cruz. Pagó por nuestra paz, por nuestra salud, por nuestros pecados, nos dio libertad, nos dio la fortaleza a través de su Santo Espíritu para que podamos hoy disfrutar de lo que disfrutamos, de las bendiciones que tenemos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que, volviendo nuevamente a la carta del apóstol Pablo, Pablo señala en los versículos del 20 en adelante que el problema del hombre está no en que desconoce la verdad, sino que se empeña en oponerse a Dios
Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Y su pensamiento se entenebreció. Su pensamiento se oscureció. Sus ojos se cegaron. Y el hombre no puede ver en la condición espiritual en que se encuentra. Para él está bien. No le dan alabanzas y adoración a Dios, sino que adoran a las cosas creadas, a las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos, a los mismos hombres. Y cambian la verdad por la mentira, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y por las concupiscencias de sus corazones deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, contrario al establecido por Dios, lo cual es una abominación, porque son cosas que Dios abomina. Toman las cosas de Dios de manera vana y sin temor ni importancia han perdido la sensibilidad por el dolor ajeno y quieren hacer ver que todo lo que hacen es normal y que está bien. El verso 29 en adelante, voy a volver a leer esos versículos del 29 donde menciona esa lista de pecados. Dice, estando atestados de toda injusticia. El hombre es injusto, le gusta hacer la maldad. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Qué muchos pecados, qué montón de pecados. Pero esa lista de pecados dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Hasta qué punto el Señor nos amó? Que para librarnos de esa ira y de esa muerte por todas esas faltas, fue a la cruz. Y como yo decía una vez en los ayunos, y nos dijo que no. Aunque deseaba que el Padre quitara aquella carga de él, aunque deseaba que aquel pecado tan grande y abominable no fuera sobre él, él estaba seguro, decidido de que él iba a cumplir la voluntad de Dios para salvarnos, para salvar la humanidad. Entonces, qué agradecidos tenemos que estar, qué entendidos tenemos que ser de todo ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y como nos decía en un estudio bíblico el hermano Monse, pensar que Jesús en su misericordia, Dios en su misericordia, dice que borra el pecado del hombre y lo lanza a las profundidades del mar y ya no se acuerda más de él. Eso es digno de adorar, de bendecir al Señor. Nosotros como humanos tenemos debilidades y tenemos imperfecciones y tenemos flaquezas, pero tenemos un Espíritu Santo poderoso que nos redarguye y que nos trae a la memoria, mira, esto no lo hiciste bien, esto lo tienes que arreglar. De esta manera que hablaste no fue la correcta. Y podemos fallar en algunas cosas, pero la Biblia nos enseña, nos dice que no podemos ya practicar el pecado que una vez el Señor quitó de nosotros. Ya no podemos seguir practicando aquellas cosas y nuestra responsabilidad y nuestro anhelo debe ser separarnos,
guardarnos de todo aquello que nos pueda contaminar, que nos pueda dañar, que nos pueda volver a ensuciar después que Cristo nos limpió con su sangre. Así que poderoso es Dios, que su grande misericordia nos vino a mirar en su inmensa bondad para darnos esa gracia y esa bendición que hoy podemos disfrutar nosotros aquí, porque reunirnos como pueblo, compartir con los hermanos, tan bueno que es llegar y saludar a los hermanos y compartir con ellos, escuchar la palabra, el privilegio de uno poder ponerse aquí en pie y hablar esta palabra que tiene tanto poder. Es un privilegio que uno no lo merece. Sin embargo, Él nos da ese privilegio y esa bendición, porque esto no es una palabra que escribió un hombre, cualquier hombre en un libro. Esto es el Espíritu Santo. Y esta palabra es el único que nos da el entendimiento y la capacidad para que nosotros podamos entenderla. Es ese Espíritu Santo, porque no hay conocimiento humano, no hay sabiduría, no hay nada de este mundo que pueda hacernos entender lo que esta palabra de Dios significa en nuestras vidas. Y qué bueno que Jesucristo, por su misericordia y por la fe en Él, somos justificados y librados de esa ira, porque su sangre nos limpia. Porque de esa manera Dios nos amó, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Ya Él cumplió la voluntad del Padre y nos dejó el Espíritu Santo que nos guía y que nos redarguye. Ahora nos toca a nosotros correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no mirando a nadie, porque el hombre cae. El único que nos puede guardar sin caída es Él. Su palabra es verdad. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Él es el autor y el consumador de la fe. Así que, qué bendición, porque si por cuanto por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, como nos explica muchas veces el hermano Monse en los estudios bíblicos, y lo dice la palabra en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Para qué entonces nos reuniríamos aquí? ¿Para qué entonces lucharíamos contra tantas adversidades y cosas y situaciones que nos quieren sacar la mirada de lo que es Dios? Qué bueno es el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por estos momentos en que nos permitió compartir la palabra y pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca para nosotros poder seguir adelante. Padre amado, te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, por darme el privilegio más grande de poder, Dios mío, compartir con mis hermanos esta palabra tuya. Te alabo, te bendigo, te adoro. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque es exclusiva tuya, Señor, porque solo a ti te pertenece, Jesús. Te bendigo, Dios mío, porque eres fiel, porque eres bueno y porque eres poderoso. Bendice a este pueblo, bendícenos, Dios mío, y ayúdanos, Dios del cielo, a tener presente siempre el sacrificio de tu Hijo y la bendición de saber que contigo seremos juntamente resucitados, Señor, y que podremos gozar de las bendiciones y de todos los beneficios que compraste para nosotros. Gracias por tu amor.
Así que cualquiera que necesite la oración, los hermanos y yo pues oraremos por cualquiera que necesite la oración que crea, y cualquier persona también que no haya aceptado al Señor. Este es el momento para aceptarlo. Gracias.